¿Y ya reemplazaste tu ingreso con bienes raíces? Sí, de hecho la superé porque nosotros vivimos de esto, pero aparte recibimos rentas. De profesora universitaria a inversionista en bienes raíces. Tiene rentas, tiene negocio de Airbnb, tiene un hostal. Hoy nos dice cómo con 4 habitaciones sencillas crea un ingreso de más de $1,000 al año. Y cómo creó un negocio sencillo con muy poca plata que les ha permitido crear la independencia financiera y sobre todo la base para seguir creciendo como tú lo podrás hacer. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, gracias a Dios. Me encanta verte. Nos conocimos en el programa presencial en el 2018. En el 2019, fue exactamente. Bueno, ¿qué pasó contigo? ¿Para qué te sirvió el programa? Nosotros empezamos de manera empírica, de hecho fue básicamente por un despido laboral en el que pues obviamente aprendí una lección y es que no iba a dejar que mis ingresos dependieran de un externo, tenían que depender de mí. Entonces empecé a buscar muchas formas de invertir. Una de esas formas me llevó a invertir en acciones en un banco pues muy famoso de Colombia. Compré unas acciones, pero realmente el día que yo fui a ese banco había una persona que se notaba muy adinerada al lado mío, obviamente yo no la conocía, pero me nació preguntarle a ella que me diera un consejo porque yo no quería seguir siendo pobre. Y ella me dijo que lo que ella hacía con su familia era comprar sobre planos. Fue la única frase que a mí se me quedó en la cabeza, ¿sí? Y empezamos a indagar con mi esposo cómo era todo el tema de planos, porque pues digamos que había escuchado algunos videos tuyos que sabía que no estabas como muy de acuerdo con esa parte, pero digamos que para las finanzas que nosotros teníamos en ese momento era lo que más nos aplicaba. Entonces empezamos a buscar diferentes proyectos y por eso fue que nosotros decidimos empezar por barrios populares. Realmente es como el nicho que nosotros desarrollamos y de hecho pues yo lo desarrollé empíricamente hasta que quise fortalecer esos conocimientos, por eso hicimos tu programa presencial y pues básicamente ahí fue que yo dije, wow, o sea, lo que él hace es lo que yo hago. Nosotros buscamos los mejores inmuebles en estratos 2, 3, por ejemplo, este apartamento en el que estoy en este momento es un apartamento que tenemos en un estrato 2, lo tenemos en Airbnb y lo tenemos en Booking y nos da una renta máxima mensual de 2 millones de pesos aproximadamente en un estrato 2 y lo mejor de todo es que nos queda prácticamente libre porque no tenemos deuda. Wow. Espectacular. Bueno, mira, hay una aclaración sobre los planos y es nada de lo que yo digo es blanco ni negro, ¿cierto? Por ejemplo, ahora en Colombia hay unos programas del gobierno de subsidio para comprar vivienda nueva y es un subsidio sustancial para muchas personas que les facilita. Entonces, sí, eso es para mí un gran atractivo. Ahora, ¿cuándo veo que es riesgo comprar sobre planos? Cuando no se hacen los números, cuando se compra con una constructora que no tiene experiencia, cuando se compra sin saber lo que se está haciendo, cuando se compra sencillamente porque el proyecto va a subir. Es muy arriesgado comprar sobre planos y comprar sobre planos tiene muchos matices y aristas que la gente no tiene en cuenta, como por ejemplo, apartamentos se entregan en obra negra, que se demoran en arrendar, que hay gente que se mete y no sabe que no va a calificar para el crédito y no se da cuenta de eso y ha pagado su cuota inicial y llega el momento de la escritura y no tiene el crédito, pierde su plática porque no califica para el crédito o por lo menos le pegan una sanción muy grande o porque empieza el apartamento desocupado y la propiedad desocupada y meses enteros para arrendarla. Eso es un golpe mortal para muchísimas personas. Entonces, todo es relativo. Si se hace bien, pues se hace bien. Y otra teoría que yo tengo es que si yo lo hago por ahorrar, si yo voy a pagar en 36 meses una cuota, pues a lo mejor lo ahorro y doy una cuota inicial a una propiedad de segunda que es más barata por metro cuadrado que una nueva. Es relativo. Bueno, entonces aprendiste cómo potencializar tus propiedades. Y, por ejemplo, eso de Airbnb, hay personas que piensan que estrato 2 no funciona para Airbnb. ¿Qué piensas de eso? Pues yo pienso que todo sí es educación, o sea, para mí es clave la educación porque, por ejemplo, este apartamento en el que nosotros estamos es
tiene una ubicación estratégica que es lo que hace que sea exitoso. Está muy cerca al centro histórico de la ciudad, que es como el atractivo más importante que tiene la ciudad donde vivimos. Está más o menos a 5 cuadras y también está muy cerca a las salidas principales de la ciudad. Entonces, digamos que esa ubicación estratégica nos ha favorecido muchísimo en la parte de reservaciones. Nosotros tenemos cerca de un 90% o 95% de ocupación mensual. Wow. Es increíble, o sea, yo te digo esto y yo digo, Dios mío, o sea, realmente yo no sé si es que hemos minimizado mucho el riesgo por la educación, porque obviamente para poderlo montar por Airbnb he hecho muchos cursos, he estudiado mucho el tema, no solo de Airbnb, sino de Booking, para saber cómo manejar las plataformas, cómo jugar a favor del algoritmo de las plataformas, siempre aparecer en los primeros lugares. Entonces, mito que no es real. Pero fíjate, de una forma, tú me dices que es por la ubicación, pero mi hipótesis es que cualquier cosa, hay cliente para todo. O sea, obviamente al precio correcto, pero hay cliente para todo. Total. Por ejemplo, en este apartamento nosotros pedimos 1.200.000 de renta mensual. Por ejemplo, había una persona que nos contactó por Airbnb, pero necesitaba quedarse por 6 meses. Hablamos con ella y yo le dije, no, realmente en menos de 1.200.000 no lo podría dejar porque pues no me saldría favorable. Y es un precio muy cómodo porque las zonas exclusivas de la ciudad pues no bajan los arriendos de 2 millones, 3 millones de pesos. Entonces, la persona cuando vino y vio el apartamento, pues definitivamente se enamoró y nos dijo, yo no tengo problema con el precio, y se quedaron por 6 meses. La gente pues muchas veces busca economía y pues trata de buscar lugares que estén muy bonitos, pero que el precio sea más económico. ¿Los muebles los compraron de segunda o los compraron nuevos? Tenemos todo de segunda, pero digamos de las marcas más exclusivas. Nuestros muebles son To Go, por ejemplo. El comedor que tenemos es de los comedores modernos, todo casi como con un 70% de descuento. ¿Cómo lo consiguieron? Por Marketplace. Para mí es un aliado Marketplace y OLX. Exacto, porque la gente piensa que de segunda significa mal estado. Y hay personas que venden sus muebles porque se divorciaron, porque necesitan viajar, y son muebles de muy buena calidad que los dan a muy buen precio. Hay que hacer el trabajo y buscar, pero vale la pena. ¿Cuánto se gastaron amoblando el apartamento? Nosotros hicimos muchas movidas estratégicas y para poder montar nuestros Airbnb nos tuvimos que mudar. Ya digamos que yo empecé como a sentir que podía tener los mismos ingresos con nuestros inmuebles. Entonces yo dejé mi trabajo y nos mudamos a nuestra ciudad de origen, acá de Popayán. ¿Qué trabajo hacías? Entonces, yo fui profesora universitaria durante 12 años. ¿Y ya reemplazaste tu ingreso con bienes raíces? Sí, de hecho, la superé porque nosotros vivimos de esto, pero aparte recibimos rentas de manera tradicional. Entonces, cuando yo sentí que ya podía igualar o superar los ingresos, ahí fue cuando yo dije, bueno, ya puedo renunciar. Me tardé 7 años en hacerlo. Entonces, lo que decidimos fue venirnos a vivir donde mis suegros, mientras nosotros nos volvíamos a levantar, y nuestras cosas, realmente las que traíamos de trasteo, fueron las cosas con las que amoblamos el apartamento. Pensaría yo que no nos gastamos más de 2 millones o 3 millones aproximadamente en montar este Airbnb. ¿Con eso qué compraron? Con esto compramos todo lo que es el comedor, la sala, compramos unas sillas americanas para un comedorcito americano que tiene el apartamento, compramos todo lo que es lencería, todo lo que es equipamiento de cocina, porque eso sí lo compramos nuevo. ¿Todo con menos de $1,000? ¿Todo eso? Es que yo soy como experta en conseguir cosas de estrato 6 a precio de estrato 1, o sea, me volví como experta en eso, entonces como que busco y es más, la gente cree que en Marketplace solo consigues cosas de segunda y no es cierto, o sea, realmente nosotros hemos conseguido cosas nuevas en Marketplace, pero a precios de remate. Entonces, realmente sí, yo me considero como experta en esa parte. Impresionante, genial. ¿Y tu esposo ya se retiró? Mi esposo todavía está activo laboralmente, porque yo también pienso que las parejas que quieren emprender, digamos que los ingresos de un emprendimiento no son estables ni son regulares mes a mes. Entonces, siempre es importante que hasta que uno no pueda tener, digamos que una normalidad en esa parte, que otra pareja esté empleada, para que esos gastos mensuales regulares estén cubiertos. Se sugiere entonces que hasta que no tenga el doble de ingresos de lo que ganaba en el empleo.
porque como tú dices, también pueden ser altibajos y con eso la pareja no se va a maltratar financieramente con el emprendimiento, sino a fortalecer. Ahora me contabas que tenías un hostal. Cuéntanos el negocio del hostal. ¿Cuántas habitaciones tiene esa casa? Bueno, la casa tiene 4 habitaciones, también tiene una ubicación estratégica, queda muy cerca al centro de la ciudad y nuestra propuesta, digamos, en el hostal es comodidad, precios bajos. Una noche en el hostal puede costarle a una pareja $10 y lo mismo que nuestra propuesta en el apartamento es que las personas tengan todas sus comodidades. O sea, nosotros allá tenemos camas king. Quiero contarte algo que de pronto mucha gente no sabe y es que nosotros hemos armado nuestras camas king con 2 camas de 1 metro. Les mandamos a hacer una colchoneta pillow que es como de 5 centímetros o 7 centímetros de altura y con eso armamos nuestra cama king, que es la cama de 2 metros por 2 metros. Entonces, ha sido muy estratégico porque cuando tienes huéspedes que necesitan dormir aparte, entonces separamos las camas y las habitaciones nos quedan con 2 camas de 1 metro. Tú me contaste antes de que grabáramos que es con una prima. ¿Cuál es el acuerdo con ella? Cuando decidimos abrir como el hostal, hablamos de una sociedad de 50-50. La casa no es propiamente de ella, sino que es de su grupo de hermanos. Digamos que esa parte también nosotros en tu curso aprendimos que es un poco difícil hacer a veces negocios con la familia, ¿cierto? Sin embargo, hemos sorteado todas esas vicisitudes y decidimos tomar la casa en renta para que ella y yo pudiéramos disponer de toda la casa y pues básicamente lo que hicimos fue amoblar la mitad y mitad. Fue muy sencillo porque dijimos, bueno, 2 habitaciones mi esposo y yo y 2 habitaciones ella y su pareja, ¿sí? Ya en conjunto lo que hicimos fue comprar, por ejemplo, el comedor, lo que es de la cocina, la lencería, ya eso sí fue mitad y mitad, pero realmente la proyección de ingresos del hostal pues es bastante buena. Con una habitación pagamos todo el arriendo. ¿Y qué más gastos tienen fuera de los servicios y la renta? Pagamos el aseo. ¿Pagan por sueldo, o les pagan por día o les pagan por trabajo? Por el servicio. Por tarea. Por tarea, así es. ¿Pero les pagas por día o por habitación? Les pagamos por habitación. Ellas nos cobran un precio diario por habitación y nosotros les hacemos un pago semanal. ¿Y cuánto les cobran por habitación? Ellas nos cobran 15,000 pesos. Serían $3, $4. Pero si ustedes les cobran $10, entonces gastan $4 en limpiarla. ¿Y el jabón y eso lo ponen ellos o ustedes? No, nosotros ponemos todo. Lo que pasa es que, o sea, ¿dónde está el negocio? Digámoslo así. Que nosotros tratamos de tener las personas el mayor tiempo posible. Entonces, cuando tenemos libertad de días, ponemos estancias largas para que no tengamos que pagar tanto en aseo, porque generalmente personas de una estancia de una semana se hace el aseo una vez por semana, o sea que serían 15,000 pesos una sola vez por una semana. ¿Y quién maneja el negocio? Somos 3 personas encargadas del manejo del hostal. Mi prima no vive en la ciudad donde nosotros estamos, por lo tanto ella se encarga de toda la parte contable. También me ayuda con manejar la plataforma de Booking y mi esposo y yo que estamos aquí en la ciudad, entonces somos todo lo de la parte logística. Y tenemos una persona que nos apoya a entregar y a recibir las habitaciones. Entonces, ¿cuánto tienen de utilidades? Libre, para dividirnos 50 y 50 es de 1.600.000 a 1.700.000 pesos. 50 para tu prima y 50 para ustedes. 50 y 50. De hecho, este mes nos quedaron 840,000 pesos para cada uno. ¿Cuánto metieron ustedes a los muebles? Nosotros, 10 millones de pesos es lo que nosotros hemos contado con inversión. Sí. 10 millones de pesos. ¿Y cuánto tiempo le meten a eso? Yo creo que 2 horas diarias. Yo realmente lo que hago es que yo me levanto, reviso mi Excel de las reservas del día, le informo a nuestro administrador, pues que es el que entrega las llaves, yo le informo quién va a llegar, a qué habitación llega y cuánto le debe cobrar y eso es todo, o sea, realmente eso es todo. Sí tenemos que estar pendientes cuando nos reportan que se fundió un bombillo, que por ejemplo a un huésped no le salió el agua caliente, pero son eventualidades, realmente eso no pasa a diario y ahí es donde realmente nosotros vamos y solucionamos la situación. O sea, les da 850,000 mensual. Aproximadamente, eso fue la utilidad de este mes para eso cada uno. Por 12 son 10.200.000 y le metieron 10 millones. O sea, ¿sabes cuál es su rentabilidad?
102%. El 102%. Sí. ¿Y cuántos son los gastos de ustedes como pareja? Nosotros estamos pagando los apartamentos. Sin embargo, pues como recibimos rentas, digamos que los apartamentos se pagan solos. Que ¿sí? esa es la idea, exactamente. Ahorita mismo tengo la deuda de la parcela, que es de aproximadamente 600.000 pesos. ¿Y qué van a hacer con esa parcela? Queremos construir ahí nuestra casa. Pueden construir la casa, pero pueden construir también para arrendar. La verdad es que hemos hablado de que el sitio es perfecto para hacer un glamping. Fue mi mamá la que compró 7 lotes seguidos. El señor dueño de 7 lotes los vendió en 150 millones de pesos. Lo compramos financiado por el dueño. Básicamente, pues ella lo que hizo fue dar una parte inicial, que fueron como 40 millones de pesos. Habló con el señor de que ella estaba pendiente de vender un lote que tiene cerca a la ciudad. El señor accedió, mi mamá vendió el lote, le entregó la otra parte del dinero y ya estamos en espera de escritura. ¿Y ustedes compraron ahí el lote a la mamá? Mi mamá, pues cuando ya compró los lotes, ella nos dijo que nos quería dividir los 3 mejores lotes que habían entre uno para ellos, otro para mi hermano y otro para mí. Pues lo que nosotros hicimos fue obviamente darle una parte de dinero que fue de 15 millones de pesos. Ok, pero mira, eso de glamping a mí me parece que es un negocio que hay que mirar los números, pero son construcciones que son muy frágiles, que no duran mucho. Entonces, la inversión no vale. O sea, si vas a construir, construye algo que va a durar, así sea prefabricado. Hay construcciones prefabricadas que pueden durar 20, 30, 40, 50 años. Pero el punto es, piénsenlo como negocio, así sea casa. Piensen en flujo y no piensen en hacerlo fácil, sino en hacerlo bien. Bueno, Paula, impresionante lo que has hecho y hasta ahora es el comienzo. ¿Qué edad tienen ustedes? Mi esposo tiene 45, yo tengo 36. Carlos, te quería mostrar esto. Yo lo tengo desde el 2019, lo tengo autografiado. Complementé totalmente el curso que hicimos contigo y estoy totalmente agradecida porque eres una de las personas, de mis mentores, que realmente me cambiaron la vida. Muchas gracias a ti por esas palabras tan generosas, tan gentiles. Me saludas a tu esposo. Aquí está. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Felicitaciones. Bien, gracias. De verdad, Gracias. felicitaciones. Están haciendo un trabajo espectacular. Una cosa, les van a dar mi programa avanzado para que ustedes entren, ¿no? Los van a contactar de mi equipo para darles mi programa avanzado como un regalo. ¡Wow! Muchas ¡Qué gracias, noticia! Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué le dirías a una persona que es profesor, que dice yo no gano plata, es que a mí me pagan muy mal, eso es usted, y profesor universitario antes gana menos porque el profesor de colegio todavía gana más que un profesor universitario porque le pagan por horas, o si trabaja de una carga académica terrible? ¿Qué le dirías para salir de esa trampa? Básicamente pienso que lo que hay es como tener esas ganas de algún día liberarse, o sea, De pienso hacer que el cambio, sí, exactamente. Y ahora, una cosa que tú estás haciendo no es hacer el cambio emocional, es decidir crear el proceso y comprometerse a andar, porque alguna persona dice, sí, yo me voy a salir, pero no hace nada. Eso no es nada. Es cada día medir el proceso y ponerse un tiempo y unas metas determinadas. Impresionante. Bueno, y a ti que estás viendo esto, mira, tú puedes liberarte financieramente, lo has decidido realmente. Y lo importante es que desde ya te prepares para tener independencia financiera. Cualquier persona puede hacerlo. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, lo mejor, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.